Quiero hablar con la policía. Estrés como ese. Lo están filmando. Quiero hablar con la policía. Escuchen, solo quiero hablar con la policía. No puedo salir de aquí. Me tienen retenido como a un rehén en Montreal, Ottawa, Quebec y la zona de Toronto. No puedo ir a Hamilton, no puedo ir a Londres, Ontario, porque algún idiota me impide largarme de aquí. Queremos darle un tratamiento para que pueda volver a su vida. En Londres, en Hamilton o donde sea. No, no es verdad. Deme un billete de autobús y yo sabré ir. Para nosotros hubiera sido más fácil abrir la puerta y dejarle marchar, pero me preocupaba que por su seguridad... No quiero estar pillado en un canal porno. Alguien está usando mis pelotas y paso. Quiero que me las corten. No puedo dejarle marchar hasta que estemos seguros de que está lo bastante calmado. Me retienen como a un rehén contra mi voluntad. Es en contra de su voluntad, seguro. Rehén. Vino al hospital pidiendo que alguien le cortara los testículos. Creía que un satélite enviaba mensajes a sus testículos y que los mensajes se transferían a programas que se usan para producir pornografía en diferentes canales. Mencionó un montón de canales diferentes. En ningún hospital le van a hacer eso. Y también suena como si fuera el fruto de una enfermedad psicológica. No, estoy atrapado en el programa de Satanás. Lo sé, el programa de Satanás suena terrible. La mayoría de nosotros no se sentiría de esa manera. Algo está pasando. Sus pelotas no están ardiendo todo el rato. Eso es terrible. No molesto a nadie. Solo estoy aquí sentado pensando en mis cosas. Ha empezado a amenazar a la gente y nos preocupa que vuelva a ocurrir. No, no es verdad. Venga, tío. Un tranquilizante. No. Yo no tomo fármacos ni medicamentos. Estoy en contra. Estoy en contra de eso. Va contra mis principios. Yo no tomo pastillas ni nada. Pero el Dr. Bloom quiere que las tome. No. Yo no tomo nada. Está bien, pero creo que debería tomarlas. ¿Por qué no me hace una receta? Me voy y me la tomo luego. No estoy seguro de que se la tome, ni de que esté en condiciones de salir. Mientras que no sea cianuro, me la llevo. Aquí no hay cianuro. Lo que le damos son medicamentos llamados Loxapine y Ativan. Creo que esta medicación le ayudará a sentirse menos desconfiado del mundo que le rodea. Y creo que verá los problemas con más claridad que ahora. Fue una figura fundamental en la revolución de la psiquiatría gracias al uso de antipsicóticos, que redujeron e incluso terminaron por completo con los delirios y las alucinaciones de las personas psicóticas, e incluso, en muchos casos, con su sufrimiento. Otros siguieron su ejemplo con buenos resultados y luego se extendió por todo el mundo. Durante su adolescencia tuvo muchas dificultades con los estudios, hasta el punto de que sus profesores aconsejaron a mis abuelos, a sus padres, que aprendiera un oficio porque nunca terminaría la secundaria. Más adelante, mi padre se dio cuenta de que lo que le pasaba entonces era que estaba deprimido. Siempre fue un ávido lector y cuando leyó las obras de Freud, quedó fascinado. Las explicaciones freudianas le ayudaron a resolver su propia depresión. Y en aquel momento, en los primeros años de su adolescencia, decidió ser psiquiatra. Mi padre era cirujano y se sintió profundamente decepcionado al saber que yo quería dedicarme a la psiquiatría. Desde el principio, cuando empecé medicina, me dijo que ya cambiaría de idea. Porque no conocemos las causas de la enfermedad mental, no podemos hacer un diagnóstico sólido y tampoco tiene tratamiento. Me dijo que los que van a los hospitales mentales es porque quieren estar relajados haciendo cosas como jugar al golf, etc. O porque beben demasiado, pero que desde luego no se consideraba una especialidad médica respetable. Yo ya tenía la decisión tomada y continué con ella. En 1937, Lehmann huyó de la Alemania nazi para iniciar una nueva vida en Canadá. Comenzó su carrera profesional en el Hospital de Dementes Incurables Verdún,
en la actualidad el Hospital Douglas en las afueras de Montreal. Allí encontré lo que podría describirse como una auténtica casa de locos. Muchas personas apiñadas en un ala muy pequeña. Solo tenían una enfermera para 300 pacientes y el resto del personal eran ayudantes sin ningún tipo de formación. Estaban allí sobre todo por razones de seguridad, para evitar enfrentamientos. Además del hacinamiento y la falta de personal cualificado, no existía ningún tipo de tratamiento efectivo. Incluso hoy en día, muchas de estas personas indefensas no son tratadas y se van hundiendo cada vez más profundamente en su enfermedad. En la década de 1930 y 1940, una de cada 5 familias sufría algún tipo de enfermedad mental. Y las cifras son las mismas en la actualidad en todos los países y culturas del mundo. A los únicos pacientes que podíamos ayudar era, por ejemplo, a los maníaco-depresivos. Son trastornos mentales limitados en el tiempo y los pacientes mejoran. A veces en 3 meses, a veces en 3 años. Entre tanto, los protegías del suicidio, de morir por agotamiento. Pero si no morían de agotamiento ni se suicidaban, con el tiempo mejoraban. En la década de 1950, los manicomios estaban a rebosar. En el Hospital Douglas, Lehman se encontró cara a cara con todas las formas de enfermedad mental. Vamos a ver a 2 pacientes, madre e hija, que sufren folia 2, o trastorno psicótico compartido, una de las formas menos comunes de enfermedad mental. Se convirtió en un experto en el diagnóstico e incluso filmó algunas sesiones como herramienta pedagógica. ¿Quieren sentarse un momento? ¿Quieren sentarse y lo hablamos? ¿Le parece correcto que 2 inocentes estén con criminales? ¿Sabe que son criminales? Este tipo de psicosis se desarrolla primero en una persona y después se transmite a una o más personas con las que la primera tiene un estrecho vínculo emocional. Estaba con personas que me han hecho daño. A todas esas personas les pasa algo, son criminales. Siento que me pasa algo. No puedo abrir los ojos. Esa gente tiene algo que no quiero. Si lo investiga, lo averiguará. Tienen algo malo. Zorras. Tengo llamadas a las que puedo volver a llamar y demostrar delitos reales. Mentiras. Puedo demostrarlo. Tengo pruebas de verdad. Tengo pruebas. ¿Y qué demostrará en un tribunal? Si cree que me voy a quedar aquí, en este hospital, no voy a contarlo todo y volver a sentarme ahí dentro. Sí, y volver a eso. Cuando llegue el momento, seré libre. Algún día seré libre. Lehman podía diagnosticar a los pacientes, pero todavía no podía hacer mucho para tratarlos. En los años 40 se hacían tratamientos de choque. Inyecciones de insulina que provocan un coma y tratamientos de electroshock que provocan convulsiones. El tratamiento de electroshock es el más utilizado y el de mayor éxito para curar enfermedades mentales. El tratamiento provoca violentas reacciones musculares por todo el cuerpo. Nadie sabe cómo ni por qué el electroshock cura las enfermedades mentales, pero desenreda los pensamientos enmarañados. Probamos de todo para provocarles un shock, lo que fuera, barbitúricos, dexidrinas, anfetaminas, todo lo que se pueda imaginar. Baños fríos, baños calientes, el caso era provocar un shock como fuera. No eran tratamientos efectivos. Unos eran peligrosos y los tratamientos electroconvulsivos que sí eran efectivos, por lo general solo duraban unas semanas y después volvían a estar como antes. Las operaciones se pueden realizar bajo anestesia local si el paciente se muestra lo bastante cooperativo. La lobotomía, el tratamiento más radical, implicaba la destrucción de una parte del cerebro que controla las emociones. Hacía que los pacientes más difíciles fueran más fáciles de controlar. Walter Freeman fue el adalid de la lobotomía. Su versión simplificada consistía en golpear el cerebro con una especie de picahielos a través de la cuenca del ojo. Freeman realizó más de 3.000 lobotomías por todo Estados Unidos. Me hicieron 15 tratamientos de electroshock, que no sirvieron de nada. Después me dieron pastillas, que tampoco me ayudaron. Y después me hicieron una lobotomía.
una operación del cerebro. Me afeitaron la cabeza. Después fui al quirófano y me anestesiaron. Me hicieron 2 agujeros, aquí, en la parte delantera de la cabeza. Y me enderezaron 2 nervios. En 1951, Verónica Herskovich llegó al Hospital Verdún con 16 años, huérfana y superviviente del Holocausto. Diagnosticada como esquizofrénica, pasó allí los 20 años siguientes. Me habría casado, habría tenido hijos y habría sido una ama de casa feliz. Ese era mi sueño, un sueño que no se hizo realidad. Estaba muy triste. Siempre quise huir de aquí. Y lo hice muchas veces. Algunas veces mandaban a la policía a buscarme. Otras volví por voluntad propia. Lo intenté muchas veces. No era Disneylandia, se lo aseguro. No era Disneylandia. Pacientes como Verónica fueron abandonados para languidecer en las salas más aisladas. Lo peor era la East House, el ala este, una de las salas para mujeres. Allí había entre 200 y 300 pacientes. Era el grupo más regresivo del hospital. Lo describían como una casa de locos, aunque era peor que eso. El olor era nauseabundo. Se quitaban la ropa, eran agresivas, lo manchaban todo de heces y de todo lo imaginable. Las paredes, los suelos. A mí me mandaban sus heces en una caja envuelta con una cinta roja. Eso era un regalo de aquellas pobres mujeres que me daban una parte de sí mismas. Con ellas habían probado todos los tratamientos posibles sin éxito y habían perdido toda esperanza. Todo el mundo pensaba que estarían allí el resto de su vida. Heinz Lehmann se negó a tirar la toalla. En 1953, como director clínico, supervisó un experimento sorprendente para comprobar si el contacto humano intenso podía ayudar a 6 de las mujeres más regresivas. El tratamiento se llevaría a cabo siguiendo la teoría del psicoanálisis, empezando con modos muy primitivos como la fase anal, jugando con barro con las manos. El siguiente paso, pintar con los dedos en las paredes, supuso un avance más. Otro nuevo progreso fue coser y hacer labores de punto, por ejemplo, o trabajar con madera. Después bailar y más adelante participar en algunos juegos. Para hacerlo, necesitábamos contar con enfermeras y terapeutas ocupacionales especializados todos los días para todas las pacientes durante 6 meses. Se les prestó mucha atención y reaccionaron al afecto, al trato humano y a la comunicación con ellas. Al principio estaban todas mudas, pero luego empezaron a hablar. Así demostramos que, efectivamente, las pacientes estaban mucho mejor, habían mejorado mucho. Por desgracia, cuando tuvimos que parar la terapia al agotarse el dinero de la subvención, las pacientes recayeron de nuevo, independientemente de la mejora obtenida, y volvieron al punto de partida. El experimento de la East House terminó poco antes de que tuviera lugar el avance más espectacular de la psiquiatría moderna. Un día, un estudiante que me acompañó por el hospital y vio a los pacientes gesticular hacia el techo y las paredes,
hablar con voces del diablo, etc., me preguntó si pensaba que algún día tendríamos una pastilla capaz de liberar a aquellas personas de aquel sufrimiento tan atroz. Yo me eché a reír y le dije que no, que una pastilla no, pero que probablemente con el tiempo aprenderíamos a tratarlos mejor. Pero unos meses más tarde tuvimos la pastilla. En Francia se introdujo un agente químico nuevo, la clorpromacina, producido en París por Ron Poulenc. Era un anestésico, pero un cirujano francés descubrió por casualidad que tenía efectos positivos en pacientes psicóticos. Aseguraban que los pacientes tratados con esos fármacos, algunos con las facultades mentales perturbadas, habían mejorado. Casi como una lobotomía química. Eso me intrigó. Así que al día siguiente, el lunes, decidí pedir al primer residente que vi que me ayudara a investigar los nuevos fármacos. Él aceptó y nos pusimos manos a la obra. Fui por todo el hospital seleccionando pacientes. No me costó mucho. En el hospital había entonces unos 1.600. Y todos estaban gravemente enfermos. Comencé el experimento con esos pacientes y fui aumentando las dosis y llevando un registro de cada uno. En muy poco tiempo todos fueron mejorando. En lugar de tirar cosas entre delirios y alucinaciones, ellas se rizaban el pelo, hablaban y comían como todo el mundo, en platos, por primera vez en 15, 20 años. Algunas iban vestidas. Eso es lo que pasó. Todas parecían estar mejor. Nadie sabía por qué tendría que funcionar, y nosotros al principio apenas lo creíamos. A las 2 o 3 semanas vi la mejoría de los primeros pacientes y pensé que sería una casualidad. Pero no era una casualidad. Fue el primer tratamiento eficaz para los enfermos mentales. Estados Unidos no tardó en seguir el ejemplo de Lehman. Al volver la vista atrás, se ve que tuvo una profunda influencia en nuestra forma de enfocar la enfermedad mental. Era la primera vez que nos planteamos que las enfermedades mentales tienen que tener un elemento biológico, ya que de no ser así, aquellos fármacos no provocarían una diferencia tan importante. Fue revolucionario. Primero, los manicomios se fueron vaciando a medida que los enfermos recuperaban sus vidas. Los antipsicóticos que Heinz Lehmann introdujo en Estados Unidos pusieron prácticamente punto final a la era de las casas de locos. Era todo tan nuevo que se dieron situaciones complicadas. En aquel entonces se obtenía un divorcio demostrando que el cónyuge sufría una enfermedad mental crónica de la que no se recuperaría. Era algo que hacíamos con bastante frecuencia. Por eso había muchas personas divorciadas. Con los nuevos fármacos, de pronto se recuperaron y se encontraron que su esposa o su marido se habían vuelto a casar. La psiquiatría pasó a ser una cuestión de encontrar la medicación adecuada. Los antiguos tratamientos de choque dieron paso a una procesión de pastillas. El precio a pagar por cualquier tratamiento farmacológico es siempre los efectos secundarios. Y muchas veces los pacientes prefieren no tomar la medicación y seguir enfermos a tomarla y sentirse como zombies. Por otro lado, conozco a profesores universitarios en tratamiento antipsicótico que dan clases en la universidad. Son personas que de otro modo habrían estado ingresadas toda su vida. El doctor Lehmann me dijo hace unos años, antes de la muerte de mi esposo, que yo era su paciente de mayor éxito. Creo que lo dijo porque nunca me di por vencida. En 1959, a los 17 años, sufrí una crisis psicótica severa. Supe que estaba loca. Mi madre conocía al doctor Lehmann, con quien había trabajado como profesional. El doctor vino a mi casa en plena noche. Fue una verdadera emergencia y se sorprendió al ver que yo era consciente de que estaba loca. Le dijo a mi madre que no se preocupara, que volvería a la universidad en un par de semanas, pero no fue así. Tardó un año.
Pero el doctor Lehman creía en el tratamiento farmacológico y terminé la carrera a base de Largactil y café. Durante los siguientes 35 años, Carol Whitman llevó una vida relativamente estable como madre, esposa y pintora, tomando Largactil y litio. Soy maníaco-depresiva, pero puedo controlarlo bastante bien. Yo no tengo la culpa de ser maníaco-depresiva. No he cometido adulterio, ni he robado a nadie. No es un problema moral. Sin embargo, mi madre nunca me aceptó hasta que me convertí en una pintora bastante conocida. Solo cuando pudo alabar mis cuadros, pudo aceptarme como persona. Con mi hermana pasó lo mismo. Mi hija tampoco me acepta. Como maníaco-depresiva, mi pastilla más importante es el litio. Tomo 2 Duraliz por la mañana y 2 por la noche. Y para que no se me olvide ninguna, no se imagina lo desagradable que son el litio y el Largactil. Y lo mucho que temo el momento de tomarlos. Los tengo en el pastillero y los tomo. Nunca me salto una dosis. Pero nunca me siento muy bien físicamente. Engordo y adelgazo, por lo que tengo ropa de distintas tallas. Sufro dolor de cabeza, de cuello, de hombros, de pies, tengo espasmos musculares, me cuesta bajar las escaleras por la noche si quiero tomarme un zumo. Pero no me importa, porque para mí lo importante es tener la cabeza despejada. Y con el Largactil y el litio la tengo. Pintar para mí no es una vía de escape. Es un método positivo con el que puedo crear armonía, belleza y el ideal griego. Yo sola. Los primeros resultados de los tranquilizantes y antidepresivos trajeron al hospital una sensación de esperanza y poder. El cambio, que era pasar de cuidar de los pacientes a intervenir para mejorar su estado, fue un cambio significativo. En mi opinión, el objetivo profesional del Dr. Lehman era hacer de la psiquiatría una disciplina científica, una disciplina que se pudiera enseñar y que fuera académica. Para ello, creó una herramienta como esta, con una lista de todos los síntomas que habíamos aprendido a obtener y describir en pacientes, y una escala que indica los principales diagnósticos psiquiátricos, lo que constituye una forma muy metódica de definir una enfermedad y nuestra interacción clínica con los pacientes. Tenía una cosa que giraba así, en blanco y negro, y cuanto más rápido iba, más gris veías. Dejabas de ver el blanco y el negro. Se llama prueba de fusión del centelleo. Y lo observó para ver en qué momento se produce la fusión del parpadeo bajo la influencia de diferentes fármacos, como por ejemplo barbitúricos, clorpromacina y anfetaminas. Después hizo el experimento del diente de león. Pensó que el diente de león tiene su propio metabolismo, quizás similar hasta cierto punto al metabolismo del cerebro. Así que metió flores de diente de león en agua y les puso barbitúricos. Las flores enseguida se cerraron, incluso durante el día. Por el contrario, con anfetaminas, estimulantes, se abrían en distintos grados. Y cuando ponía clorpromacina en el agua ocurría más o menos lo mismo, las flores no se cerraban, así que pensó que no tenía nada que ver con los otros medicamentos que teníamos. El Dr. Lehman tuvo una gran influencia en las organizaciones científicas nacionales e internacionales, y Heinz era un líder de opinión médica que ayudó a que sus colegas reconocieran lo que realmente estaba ocurriendo. Tenía una gran visión del futuro de la psiquiatría, pero a la vez estaba anclado en la realidad clínica. Tenía mucha experiencia clínica
Si ves a miles de pacientes y eres sistemático, si observas con atención, tienes corazonadas. Y puedes transmitir esas corazonadas para que los investigadores las comprueben científicamente. Pero a menos que existan esas corazonadas, los investigadores están en un dique seco. ¿De dónde sacan las ideas? Pues de médicos, como el Dr. Lehmann. Hubo una reacción contra la medicación. Gente como el crítico radical Herbert Marcuse acusó a Lehmann de utilizar la medicación como forma de control social. Había una escuela de pensamiento que abogaba por eliminar el tratamiento a los psicóticos, argumentando que no eran personas normales, que solo les dábamos pastillas para hacerlas normales, como nosotros, y que no teníamos derecho a hacerlo. Y había otra escuela de pensamiento representada por mi padre, que defendía que al tratarlos no era con la intención de hacerlos como nosotros, sino de aliviar su sufrimiento. En 1970, las dos escuelas de pensamiento se enfrentaron en la Universidad McGill. En mitad del debate, el psiquiatra que representaba a la otra escuela de pensamiento tiró una tarta de nata a mi padre a la cara. Supongo que pensó que estaba perdiendo, porque si no, no lo habría hecho. Quería lo mejor para sus pacientes, era muy cariñoso. Solía ir por el hospital y daba la mano como 600 veces al día. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Cuando entrevistaba a los pacientes era de lo más amable y el mejor profesor que he conocido en psiquiatría. Desde entonces nos hemos visto unas cuantas veces. A los 87 años, Lehmann seguía enseñando en el Hospital Douglas. Cuando firmé el divorcio, sentí mucha tristeza dentro de mí y se convirtió en una depresión. Tuve un novio y me dejó. También estaba probando una nueva medicación y me convertí casi en una psicótica. ¿A qué se refiere con eso? ¿Escucha voces? ¿Ve cosas que otros no ven? Voces. Lo peor era que empezaba a ser el fin del mundo. Y las ratas, las serpientes, todo se iba a convertir en parte de la Tierra. Y mi columna estaría en el universo sufriendo eternamente. ¿Alguna vez sintió lo contrario a la depresión? ¿Muy contenta? ¿Más contenta de lo habitual? Sí, pensé que sería presidenta de Quebec. Ya veo. O sea que tiene ideas grandiosas. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál creen que es el diagnóstico? Ha dicho que en el pasado ha tenido episodios maníacos y también depresión. ¿Cómo se llama eso? Bipolar. Se llama trastorno bipolar. Pero también tiene un fuerte lado psicótico. Eso es algo importante. Ha reparado en ello. Un buen examen psiquiátrico lleva aproximadamente 1 hora. Aquí lo hacemos en 15 minutos. Pero es una situación especial, con mucho trabajo en la clínica de urgencias. Aquí llega el supervisor y nos dice que veamos y diagnostiquemos a un paciente en 10 minutos. He traído a Alan porque estaba muy agresivo. Solo se relaciona con personas mayores que en su mayoría tienen Alzheimer o están en silla de ruedas. Alan es psicótico y quiere matar a las ancianas. Hace un mes golpeó a una y hoy ha pegado a otra persona. Por eso he decidido traerlo enseguida al hospital, antes de que haya más incidentes. Alan lleva viniendo aquí unos 30 años. Antes de los descubrimientos de Lehmann, probablemente hubiera estado ingresado toda su vida. Hoy los médicos y el personal lo tratan como paciente externo. Necesita estar en otro ambiente, con otra medicación y con alguien que lo cuide como es debido. ¿Ha oído voces diciéndole cosas malas? Sí.
Hace 2 meses menos un día, una voz me gritaba como si fuera un fantasma y me asusté. Era como un fantasma y pensó que podía ser el diablo. ¿El diablo? Sí. La enfermedad de Alan se vio agravada por una lesión cerebral al nacer. Su problema actual es el resultado de vivir con 8 mujeres mayores con Alzheimer. Alan, te voy a matar. Más vale que mates a alguien. Y eso me asustó. Tuvo que ser aterrador. ¿Ha oído más voces como esa en los últimos días? No. O sea, que no ha oído voces estos últimos días. No. Bien, eso está bien. Ha mencionado que ha tenido malos pensamientos, pero no lo he entendido del todo. ¿Le importa repasarlos? Malos pensamientos. Malos pensamientos, sí. Malos pensamientos de matar ancianas. Sí, de matar ancianas. Porque no me gusta su aspecto. Tengo 74 años y me preocupa qué pasará cuando yo no esté. ¿Quién cuidará de él? Ahora le doy la medicación. Sí. La medicación de la cena. Esta es la que tiene que tomar ahora. Es su pastilla. Y otra al acostarme. No hace falta. No era tanto una cuestión de medicación como de tratar de encontrarle un lugar mejor para vivir. Hicimos algunos ajustes menores a la medicación, pero cuando se dan problemas de tipo psicosocial, la medicación no puede resolverlos. Muy bien, gracias. Hay otro asunto que nos preocupa. En el pasado has intentado estrangularte y también cortarte el cuello. Sí. El motivo de que te ingresaran aquí en principio fue que las cosas no habían ido bien en casa. Sí. Empezaste a fumar marihuana. Sí, pero... Y tu madre llegó a sentir miedo. Yo entonces no te vi, pero estabas cada vez más nervioso. Yo también he tenido miedo de mi madre. No era solo yo. Bien, ella me contó eso. No es... Me gritaba todos los días. Todos los días. A lo mejor estaba tumbado en el sofá, muy cansado. Me pasaba casi todo el día tumbado en el sofá. Sí. Por todo el estrés de lo que me había pasado y por toda la medicación. 20 medicaciones diferentes en 2 años. Estaba tumbado en el sofá y cuando iba a echar la ceniza al cenicero, siempre se caía por fuera. Y ella entraba y empezaba a gritarme y amenazarme con que iba a mandarme aquí otra vez. Todo por unas cenizas en la mesa. Para mí era muy duro. No quiero vivir con ella. Bien. Me da igual que le preocupe que rompa todas sus cosas. La rompí y me mandaron al hospital durante no más de 3 meses. Eso era lo que decía la orden judicial. Cuando pasaron los 3 meses, volvieron a llevarme ante el juez. Pensé que me quedaría aquí encerrado para siempre y quería suicidarme. No quería tener que seguir tomando la medicación. No, claro. Ese era otro tema que quería... Y con los pacientes tampoco. Esos pacientes dan mucho miedo, en serio. La medicación para todo el mundo. La dirección decide qué tipo de tratamiento debe recibir un paciente psiquiátrico. Y normalmente deciden que solo reciba medicación porque el tratamiento farmacológico es mucho más barato que la psicoterapia. Es una cuestión de dinero. Yo, personalmente, creo que lo que un buen psiquiatra querría para sí mismo es psicoterapia junto con el tratamiento farmacológico y, por lo tanto, es lo que yo quiero para mis pacientes. Buenos días. Hola. Hola, este es Benoit, es nuevo aquí. Le he pedido que forme parte del grupo. Encantada, Benoit. Acaba de llegar. Encantado, ¿cómo estás? Una vez a la semana los pacientes se reúnen para hablar sobre cómo adaptarse a la vida fuera del centro. Se supone que no debes ser agresivo. Si no te gusta a alguien, yo le hice así a Linda porque no me devolvió el mechero. Y a la otra chica, Cathy, le dije, no soy peligrosa, te voy a apuñalar con una navaja. No dejaba de mirarme. Me venían muchas cosas malas a la cabeza. Me dolió mucho. Me siento mal por lo que le dije. La verdad, es un cambio. Sería un cambio vivir con gente. Te meten en una sala. No sabes muy bien qué es lo que pasa y te obligan a tomar medicamentos que quizá no te gusten y de los que no conoces los efectos secundarios. A veces las manos me tiemblan un montón. Es un efecto secundario.
Y al sol la piel se me quema, por lo que no puedo estar mucho rato al sol. Siempre intento crear belleza en mi trabajo. Ese cuadro es mío, lo pinté la primavera pasada. Yo he sufrido mucho, pero no quería reflejar más sufrimiento, sino un lugar donde algún día pueda ser feliz. Donde sea feliz. Un lugar como ese se llevaría la tristeza que siento aquí. Hay gente que se casa con su bandera, que elige su cielo. Mi cielo es un cielo esquizofrénico. ¿Su cielo es un cielo esquizofrénico? ¿Qué significa eso? Si quiero relacionarme con una chica, tiene que ser una esquizofrénica igual que yo. Entiendo. Soy un esquizofrénico muy organizado. ¿Por qué se etiqueta así? ¿Por qué se llama esquizofrénico? También es un hombre. Puede decir que es un hombre organizado. No. ¿Por qué dice organizado? Soy organizado y un esquizofrénico. O sea que siempre es parte de su realidad. Por supuesto, tienes que vivir con ello. Casi como un alcohólico. Moriré con esa realidad. Sí. Una psicosis es como una pesadilla continua. Es muy animada, pero no es el mundo real. Y puede llegar a ser muy aterradora. La medicación no siempre funciona con todo el mundo. Puede ser una búsqueda larga y frustrante de la combinación adecuada de fármacos. Tú coges el otro, como este. Sí, vale. ¿Vale? Como ese. Tengo una enfermedad, esquizofrenia. A mucha gente se le diagnostica de esquizofrenia. Yo aquí no tengo la sensación de mejorar. Tengo que estar solo, viviendo por mi cuenta y procurar relajarme, dejar descansar al cerebro de todo lo que ha pasado. Vale. ¿Es la hora de fumar? Estoy impaciente por empezar mi vida. Vender mis obras artísticas y sentirme otra vez como un hombre. No sentirme degradado por la sociedad, como me siento viviendo con algunas de las personas que viven aquí. Tengo que poner un poco de distancia entre este sitio y yo, y así creo que podré superar mis problemas solo. Vayan a la sala de fumadores. Hola, señor Hood. Hola, doctor Bloom, ¿cómo está? Bien, siéntese. Hoy he tenido una llamada. Eso está bien, sí, ahora está mucho mejor, por eso lleva su ropa. Sí, mi espalda ya está otra vez bien. Esta mañana me han dado mi ropa, todo es normal, me encuentro bien. Bien, de hecho, de eso quería hablar con usted. Bien. Porque ahora está mejor y ya hemos hablado de lo que sería necesario para darle el alta. Sí, sí. Y ahora estamos empezando a acercarnos a ese momento. Sí, un momento. Vale, vale. Ahora tengo un poder notarial para controlar mi dinero, ¿no? Pero lo que no sabían es que también tengo propiedades inmobiliarias. Ellos se han quedado con los 75 millones de dólares. Sí, se los han quedado. Me lo han robado del banco. Pero tengo propiedades inmobiliarias. La mitad de Montreal, que compré cuando estuve en el hospital. Se las vendí a los italianos. A una buena familia italiana. Nada de drogas. ¿Cómo consiguieron el dinero? Tardaron un tiempo. Ya lo creo que tardaron. Me acababan de dar el alta en el hospital. Les dije que hablaran con Paul McCartney, es mi manager. Paul McCartney de los Beatles. Sí, claro. Sí, vale. Me parezco a él, ¿no cree? ¿A Paul McCartney? No mucho. ¿No? Paul McCartney tiene más de 50 años y usted es joven. Lo sé, pero ¿no me parezco a él de joven? Él tiene la nariz más fina y los rasgos también son más finos. Sí, pero ¿no me parezco un poco, no? No, no creo. No mucho. A lo mejor es el pelo, será el pelo. Esto no, supongo que es el pelo, ¿vale? Uno más. Después me pondré más pelo. ¿Mejor así? No mucho. ¿No? Pero lo importante es que es su manager, no que se parezca a él. Yo también soy su hijo, ¿vale? Vale. Vale, ¿qué tal? Quizás se parezca un poco a su madre, sí, eso creo. ¿Qué tal? ¿Me parezco a Paul McCartney ahora? Se parece a su madre, creo. ¿A mi madre? Oh, Dios, a ver. Pero dejemos eso, porque iba a preguntarle, señor Hood.
Espere un momento. ¿Paul McCartney? Paul McCartney, ya está. ¿Paul McCartney? Paul McCartney. Vale. Bien. Con este hombre esto se repite desde hace 22 años. Y lo más probable es que aún no esté cerca de curarse. Sabemos que se toma la medicación, pero tiene todo un patrón de creencias delirantes desde hace mucho tiempo. Y llega un momento en que esas creencias se anclan y quedan arraigadas, como un programa en un ordenador, y se convierten en parte de su personalidad. Muchos manicomios están cerrando sus puertas. En el Douglas, donde llegó a haber casi 2.000 enfermos, en la actualidad quedan menos de 300 pacientes. El peso de la responsabilidad recae ahora sobre las familias, porque hemos permitido a los pacientes salir del hospital. Prácticamente los hemos obligado a salir. Pero no hemos dado a la sociedad los recursos necesarios para apoyarlos fuera. Muchos de los pacientes a los que hemos dado de alta por estar bastante bien recaen porque no tenemos suficiente personal para cuidarlos. Richard lleva ingresado más de un mes. Ha prometido tomar los antipsicóticos, pero quiere salir de aquí ya. O sea que no me dejas volver hoy a casa. Preferiría que lo hicieras oficialmente, como tiene que ser. Aquí nadie cree que debas marcharte. Ah, sí. No es lo mejor. ¿Y cuándo creerán que puedo marcharme? Yo también creo que no será cuando tú quieras y que al menos deberías estar aquí un par de días. Porque creen que no sería lo mejor para ti. Ese es el motivo. Ayer no comentaste nada al respecto y ahora de repente quieres salir y buscarte un piso. El médico no quiere darte el alta y si te vas no quiere seguir tratándote. Eso es normal. Lo que tienes que hacer es recuperarte y después salir y empezar de nuevo con tu vida. Hace tiempo que estoy recuperado, mamá. Llevo mucho tiempo bien. Pienso firmar esta noche para irme. Si no quieres que vaya a casa esta noche, esperaré hasta mañana. Pero quiero volver a casa antes de hablar con el doctor Lol. Sí, quiero volver a casa y relajarme en el sofá o lo que sea. Sí, una vez que te tumbas en el sofá te cuesta mucho volver a levantarte. Ahora tengo más energía que la última vez. ¿Ah, sí? Tengo mucha más energía. De todos modos, siempre que vuelves a casa suele ser bastante desastre, ¿no? No es para tanto. No es para tanto. Si alguna vez encontramos la respuesta a las enfermedades mentales, lo más probable es que sea aquí, en el Instituto Nacional de Salud, en Washington. Aquí está el mayor centro de investigación psiquiátrica del mundo. Algunos de los avances más importantes en medicina han tenido lugar en estos laboratorios. Este cerebro guarda el secreto, pero debemos saber dónde buscar. El cerebro es una compleja estructura que tiene alrededor de 50.000 millones de neuronas y entre 1.000 y 10.000 conexiones por neurona. Y si no sabemos dónde buscar, si no tenemos una hipótesis sobre dónde buscar, es como buscar una aguja en un pajar. Ahora tenemos la posibilidad de estudiar láminas de tejido cerebral de una forma totalmente nueva. Con las nuevas herramientas en biología molecular, esperamos poder identificar regiones específicas del cerebro implicadas en la neuropatología de la esquizofrenia, lo que debe proporcionarnos grandes posibilidades para nuevos tratamientos. No somos tan ingenuos como para pensar que en la esquizofrenia solo hay una zona implicada. La esquizofrenia es un trastorno complejo en el que hay psicosis, déficits cognitivos, alteraciones estructurales en el lóbulo temporal mesial, y esperamos que esta investigación nos ayude a empezar a entender las bases neuroanatómicas y neuroquímicas de dichas deficiencias, para desarrollar tratamientos nuevos y más eficaces. Seguimos planteándonos los mismos interrogantes sobre la enfermedad mental a los que se enfrentó Lehmann cuando llevó a cabo sus investigaciones.
pero ahora utilizamos escáneres ultramodernos para asomarnos al cerebro vivo. El cerebro es la sede de lo que somos y el órgano fundamental con el que nos relacionamos con lo que nos rodea. Empiezan exactamente aquí. Joe Callicott puede observar el cerebro mientras funciona. El escáner magnético ofrece una imagen tridimensional de cualquier parte del cerebro. Da al paciente sencillas tareas mentales y busca las zonas del cerebro que no funcionan como deberían. Estas enfermedades han sido difíciles de identificar genéticamente. Nuestros genes determinan todo tipo de cosas sobre la función cerebral, porque la mayoría están relacionados con el cerebro y su funcionamiento. De momento hemos tenido cierto éxito, ya que hemos logrado demostrar que en familias con un miembro esquizofrénico, esos genes también aparecen en los hermanos de dichos pacientes en proporción mucho mayor de la habitual. Ahora estamos estudiando estos aspectos que comparten. Si descubrimos cuáles son los genes que determinan esas características, podremos empezar a elaborar una imagen de la enfermedad en general. A pocos kilómetros de allí, en el Centro de Investigación Stanley, en Bethesda, un investigador va a contracorriente y parte de una teoría completamente diferente. E. Fowler Torrey fue uno de los primeros en encontrar pruebas físicas de esquizofrenia en el cerebro. Estudiamos unas 65 parejas de gemelos idénticos durante un periodo de 5 años. Cada pareja estaba aquí durante una semana. Esto es una pareja de gemelos varones de 28 años y este es el que tiene esquizofrenia. Como puede ver, estas zonas negras son los ventrículos posteriores y son más grandes de lo habitual, uno un poco más y el otro bastante más. Aquí puede ver que en el hermano gemelo idéntico, el que no tiene esquizofrenia, el tamaño de los ventrículos, estos, son totalmente normales. Si se tratara de una enfermedad genética, sería prácticamente imposible encontrar a dos gemelos idénticos, que uno la tuviera y el otro no. Y de hecho, en el caso de la esquizofrenia, de los casos en que uno de los gemelos la tiene, solo en una tercera parte de los casos el otro gemelo es también esquizofrénico. Esto significa que en el 66% de los casos no es así, por lo que no es una enfermedad fundamentalmente genética. Creo que se heredan varios genes que facilitan la posibilidad de desarrollar esquizofrenia si el sujeto se ve expuesto al factor X. El factor X, en mi delirante sistema, según dicen algunos de mis colegas, es uno o varios virus. En primer lugar, sabemos que cuando un virus se instala en el cerebro, a veces puede causar un síndrome que es prácticamente idéntico a la esquizofrenia o a la depresión maníaca. También estamos descubriendo un aumento de anticuerpos contra virus que aparecen con mayor frecuencia en pacientes con esquizofrenia y maníaco-depresivos, en comparación con grupos de control normales. Nuestra esperanza a largo plazo es poder desarrollar una o varias vacunas para vacunar de forma previa a la contracción del virus. Así se podrían prevenir estas enfermedades. En cierto modo, digamos que es como vivir en la época del descubrimiento de la penicilina. Estamos entrando en una era de tratamientos a nivel molecular. Tenemos tratamientos de biología molecular que ya se están aplicando en otras disciplinas médicas. Y esperamos que en el próximo siglo sean aplicables a los trastornos psiquiátricos. Después de 60 años dedicado a la psiquiatría, Heinz Lehmann es admitido en el Salón de la Fama de la Medicina canadiense. Quiero felicitarle y darle las gracias. Muchas gracias. Hola. Casi. En la psiquiatría canadiense, Heinz Lehmann es un pionero. Ha hecho tanto por este campo y por tantos pacientes que pensamos que se lo merece de verdad. Al descubrir y demostrar la eficacia del Argactil, Heinz introdujo el nuevo campo de la psicofarmacología. Hizo de la psiquiatría una disciplina médica que proporciona, además del tratamiento, los medios de acceso al cerebro, a los procesos mentales. El doctor Heinz Lehmann es conocido internacionalmente por su papel pionero en el establecimiento de la atención psiquiátrica moderna
y en la transformación de los antiguos hospitales psiquiátricos en los centros de tratamiento y rehabilitación que son en la actualidad. Sabía lo que era la psiquiatría cuando me dediqué a ella en los años 30. No era lo que debía ser. Y por eso precisamente empecé por ahí. Porque era un territorio virgen en el que había mucho por descubrir. Desde Freud y la psicoterapia se ha avanzado mucho, pero todavía no sabemos si alguna vez tendremos esa varita mágica. Algo que logre eliminar la enfermedad mental grave. No solo tratarla, sino curarla. No sé. No puedo imaginar lo que ocurrirá en los próximos 50 años. Entretanto, en el hospital, preparan un espectáculo de variedades en el que viejos amigos han compuesto un tributo musical a la carrera profesional de Lehman. Vamos a cantar un par de canciones. Esta se llama El blues del placebo Lehman. Our Dr. Lehman, virtuous man, when he to rule our lab began, resolved to try a plan whereby our nerves might best be steadied. So he procured from far off France pills to wake patients from their trance, which their good manners did enhance. For reason they were readied, were readied, were readied. For reason they were readied. And all the research world agreed that he had done no wondrous deed. Richard dejó el Douglas y ahora vive solo. Prescription pads were all we need. Now every ill could get its pill. Prescription pads were all we need. Prescription pads were all we need. Pads were all we need. Más fuerte. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Espero que hayan disfrutado del espectáculo. El doctor Heinz Lehmann murió el 7 de abril de 1999. El programa de Satanás. Lo sé, el programa de Satanás suena terrible. La mayoría de nosotros no se sentiría de esa manera. Algo está pasando. Sus pelotas no están ardiendo todo el rato. Eso es terrible. No molesto a nadie. Solo estoy aquí sentado pensando en mis cosas. Ha empezado a amenazar a la gente y nos preocupa que vuelva a ocurrir. No, no es verdad. Venga, tío. Un tranquilizante. No, yo no tomo fármacos ni medicamentos. Estoy en contra. Estoy en contra de eso. Va contra mis principios. Yo no tomo pastillas ni nada. Pero el doctor Bloom quiere que las tome. No, yo no tomo nada. Está bien, pero creo que debería tomarlas. ¿Por qué no me hace una receta? Me voy y me la tomo luego.
No estoy seguro de que se la tome, ni de que esté en condiciones de salir. Mientras que no sea cianuro, me la llevo. Aquí no hay cianuro. Lo que le damos son medicamentos llamados Loxopine y Ativan. Creo que esta medicación le ayudará a sentirse menos desconfiado del mundo que le rodea, y creo que verá los problemas con más claridad que ahora. Fue una figura fundamental en la revolución de la psiquiatría gracias al uso de antipsicóticos, que redujeron e incluso terminaron por completo con los delirios y las alucinaciones de las personas psicóticas, e incluso, en muchos casos, con su sufrimiento. Otros siguieron su ejemplo con buenos resultados y luego se extendió por todo el mundo. Durante su adolescencia tuvo muchas dificultades con los estudios, hasta el punto de que sus profesores aconsejaron a mis abuelos, a sus padres, que aprendiera un oficio porque nunca terminaría la secundaria. Más adelante, mi padre se dio cuenta de que lo que le pasaba entonces era que estaba deprimido. Siempre fue un ávido lector y cuando leyó las obras de Freud quedó fascinado. Las explicaciones freudianas le ayudaron a resolver su propia depresión. Y en aquel momento, en los primeros años de su adolescencia, decidió ser psiquiatra. Mi padre era cirujano y se sintió profundamente decepcionado al saber que yo quería dedicarme a la psiquiatría. Desde el principio, cuando empecé medicina, me dijo que ya cambiaría de idea. Porque no conocemos las causas de la enfermedad mental, no podemos hacer un diagnóstico sólido y tampoco tiene tratamiento. Me dijo que los que van a los hospitales mentales es porque quieren estar relajados haciendo cosas como jugar al golf, etc. O porque beben demasiado, pero que desde luego no se consideraba una especialidad médica respetable. Yo ya tenía la decisión tomada y continué con ella. En 1937, Lehmann huyó de la Alemania nazi para iniciar una nueva vida en Canadá. Comenzó su carrera profesional en el Hospital de Dementes Incurables Verdun, en la actualidad el Hospital Douglas en las afueras de Montreal. Allí encontré lo que podría describirse como una auténtica casa de locos. Muchas personas apiñadas en un ala muy pequeña. Solo tenían una enfermera para 300 pacientes y el resto del personal eran ayudantes sin ningún tipo de formación. Estaban allí sobre todo por razones de seguridad, para evitar enfrentamientos. Además del hacinamiento y la falta de personal cualificado, no existía ningún tipo de tratamiento efectivo. Incluso hoy en día, muchas de estas personas indefensas no son tratadas y se van hundiendo cada vez más profundamente en su enfermedad. En la década de 1930 y 1940, una de cada 5 familias sufría algún tipo de enfermedad mental. Y las cifras son las mismas en la actualidad en todos los países y culturas del mundo. A los únicos pacientes que podíamos ayudar era, por ejemplo, a los maníaco-depresivos. Son trastornos mentales limitados en el tiempo y los pacientes mejoran. A veces en 3 meses, a veces en 3 años. Entre tanto, los protegías del suicidio, de morir por agotamiento. Pero si no morían de agotamiento ni se suicidaban, con el tiempo mejoraban. En la década de 1950, los manicomios estaban a rebosar. En el Hospital Douglas, Lehmann se encontró cara a cara con toda... Quiero hablar con la policía. Estrés como ese. Lo están filmando. Quiero hablar con la policía. Escuchen, solo quiero hablar con la policía.
No puedo salir de aquí. Me tienen retenido como a un rehén en Montreal, Ottawa, Quebec y la zona de Toronto. No puedo ir a Hamilton, no puedo ir a Londres, Ontario, porque algún idiota me impide largarme de aquí. Queremos darle un tratamiento para que pueda volver a su vida. En Londres, en Hamilton o donde sea. No, no es verdad. Deme un billete de autobús y yo sabré ir. Para nosotros hubiera sido más fácil abrir la puerta y dejarle marchar, pero me preocupaba que por su seguridad... No quiero estar pillado en un canal porno. Alguien está usando mis pelotas y paso. Quiero que me las corten. No puedo dejarle marchar hasta que estemos seguros de que está lo bastante calmado. Me retienen como a un rehén contra mi voluntad. Es en contra de su voluntad, seguro. Rehén. Vino al hospital pidiendo que alguien le cortara los testículos. Creía que un satélite enviaba mensajes a sus testículos y que los mensajes se transferían a programas que se usan para producir pornografía en diferentes canales. Mencionó un montón de canales diferentes. En ningún hospital le van a hacer eso. Y también suena como si fuera el fruto de una enfermedad psicológica. No, estoy atrapado en las formas de enfermedad mental. Vamos a ver a dos pacientes, madre e hija, que sufren folia D, o trastorno psicótico compartido, una de las formas menos comunes de enfermedad mental. Se convirtió en un experto en el diagnóstico e incluso filmó algunas sesiones como herramienta pedagógica. ¿Quieren sentarse un momento? ¿Quieren sentarse y lo hablamos? ¿Le parece correcto que dos inocentes estén con criminales? ¿Sabe que son criminales? Este tipo de psicosis se desarrolla primero en una persona y después se transmite a una o más personas con las que la primera tiene un estrecho vínculo emocional. Estaba con personas que me han hecho daño. A todas esas personas les pasa algo, son criminales. Siento que me pasa algo. No puedo abrir los ojos. Esa gente tiene algo que no quiero. Si lo investiga, lo averiguará. Tienen algo malo. Zorras. Tengo llamadas a las que puedo volver a llamar y demostrar delitos reales. Mentiras. Puedo demostrarlo. Tengo pruebas de verdad. Tengo pruebas. ¿Y qué demostrará en un tribunal? Si cree que me voy a quedar aquí, en este hospital, no voy a contarlo todo y volver a sentarme ahí dentro. Sí, y volver a eso. Cuando llegue el momento, seré libre. Algún día seré libre. Lehman podía diagnosticar a los pacientes, pero todavía no podía hacer mucho para tratarlos. En los años 40 se hacían tratamientos de choque. Inyecciones de insulina que provocan un coma y tratamientos de electroshock que provocan convulsiones. El tratamiento de electroshock es el más utilizado y el de mayor éxito para curar enfermedades mentales. El tratamiento provoca violentas reacciones